sesión explicativa del curso de especialización en licitaciones y en convocatorias internacionales. Muchas gracias por estar asistiendo ahí. El objetivo de esta sesión es tratar de, bueno, en primer término, efectuar una breve exposición sobre los contenidos del curso y también sobre los objetivos, las metodologías y los enfoques que vamos a adoptar. Y luego abriremos un turno interactivo para que quien lo desee pueda formular preguntas adaptadas a su particularidad y, bueno, para tratar de dar respuesta a lo que prácticamente casi todos los que estáis al otro lado os estaréis preguntando, que es si un curso de esta naturaleza va a responder a las expectativas de lo que estáis buscando, si va a proporcionar conocimientos útiles para el ámbito profesional o personal y si se adapta al, bueno, al valor añadido que esperáis, porque yo creo que es importante para el éxito de las iniciativas formativas que quien entre en ellas esté plenamente convencido de que desde el primer momento acierta seleccionando el curso que va a responder a aquello que está buscando. Por lo tanto, bueno, pues con total libertad, luego en el turno de preguntas a través del chat, pues sin sentidos totalmente libres para preguntar aquello que queráis, porque precisamente la finalidad de esta sesión es resolver esas dudas. Sí me gustaría comenzar un poco por exponer cuáles son los contenidos y sobre todo por qué se seleccionan esos contenidos, por qué se ha dotado este curso de esa estructura y a qué obedece, cuáles son los objetivos a los que pretende confluir. Al final, el curso se orienta a tratar de responder de la manera más exitosa posible a convocatorias de proyectos. Y entonces, a la hora de articular los contenidos, tratamos de seguir la misma secuencia que cualquier organización de todo tipo, como veremos, porque esto está enfocado a un grupo amplio de perspectivas. Cualquier organización que en la vida real desea presentarse a convocatorias debe adoptar. Y entonces, poniéndose en esa perspectiva, además estamos hablando de un curso que en esta ocasión pues celebrará ya vamos por varias ediciones, lo que dice bastante de que bueno, siempre ha tenido una buena acogida y además los participantes han reaccionado con bastante satisfacción a los contenidos y sobre todo al espíritu práctico que, como veremos, vamos a tratar siempre de imbuir. Y el primer paso cuando nos enfrentamos a convocatorias es un primer elemento de caracterización para situarnos en el ámbito en el que vamos a trabajar. Y en este punto, aunque cubrimos las convocatorias en sentido amplio, nos vamos a centrar en convocatorias de proyectos internacionales, es decir, vamos a darle un toque necesariamente internacional para lo que es trabajar en diferentes países y, sobre todo, también con financiadores internacionales multilaterales. ¿Por qué es esto? Porque aunque cualquier convocatoria tenga el ámbito geográfico que sea, comparte una serie de características y pormenores, los financiadores internacionales nos permiten una cierta homogeneidad. De otra manera, sería sería inabarcable tratar de atender a las especificidades de cada financiador, es decir, cada entidad que convoca un proyecto para que quien lo desee se pueda presentar, tiene sus particularidades. La ventaja de los financiadores internacionales es que aplican sus particularidades al conjunto de proyectos que financian en todos los sectores y en todos los países. Y eso nos permite gestionar una curva de aprendizaje bastante potente, en el sentido de que, aprendidas las pautas principales, nos va a servir para cualquiera que sea nuestro sector y cualquiera que sea el ámbito geográfico de actuación. Entonces, en esa primera situación nos vamos a ubicar en tipos de proyectos, estamos centrados sobre todo en cooperación internacional en sentido amplio, de manera que esto puede ir dirigido tanto a la perspectiva de organizaciones, ONGs, sin ánimo de desarrollo, a la perspectiva de empresas, pero también a la perspectiva de entidades públicas que desde una doble perspectiva confluyen a estos procesos, bien participando en ellos, tratando de aspirar a su ejecución, o bien incluso siendo emisores de convocatorias, porque también aquí vamos a recorrer todas las características
del proceso. Entonces, en esa primera época hablaremos de tipos de proyectos, de cuáles son los principales financiadores y también cuáles son los usos prácticos más relevantes. Creo que voy a citar muchas veces a lo largo de esta exposición la palabra práctica. Y es que desde el principio siempre apostamos por un elemento que sea de aplicación a la vida real de todo lo que vamos viendo. No vamos a tener una carga teórica en el sentido de que pues, elementos que uno luego percibe desde el otro lado que lo puede encontrar en Internet por sí solo, sino que aquí vamos en todo momento a tratar de explicar cómo se avanza en el proceso de las convocatorias en la vida real y cómo se va dando respuesta a cada una de las etapas en la vida real. Hasta tal punto de que todos los ejemplos y casos prácticos que tratemos en el curso van a ser no basados en supuestos reales, sino reales. Porque, bueno, pues tenemos ahí cada una de las fases la posibilidad de aplicarla a supuestos de verdad, a organizaciones de verdad, a socios de verdad, a convocatorias de verdad que tengamos detrás. Es decir, ese es un aspecto que, bueno, siempre luego resulta muy valorado porque la idea es que esto todo se pueda aplicar. Una vez que tengamos esa parte de caracterización, esta parte de caracterización la vamos a cerrar con las pautas para hacer un diagnóstico de posicionamiento y articular un plan de acción. Es decir, cualquiera que quiera presentarse a convocatorias, en primer término, debe saber cuál es su posicionamiento, es decir, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades y cómo eso le va a servir para articular la manera de abordar este ámbito y cuál es el plan de acción, es decir, los pasos que debe seguir para manejarse en este ámbito. Una vez que tengamos esa etapa cerrada, pasamos a la etapa segunda, que es la detección de oportunidades. Y aquí vamos a aprender cómo encontrar proyectos. Vamos a trabajar fundamentalmente con esos financiadores multilaterales, la Unión Europea, los bancos regionales, es decir, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático, bueno, cualquiera que sea el ámbito. Vamos a trabajar Banco Mundial, vamos a ver también Banco Centroamericano de Integración, Corporación Andina de Fomento, Naciones Unidas, un poco también de cooperaciones bilaterales, es decir, que cubriremos un amplio espectro de organizaciones que continuamente están sacando convocatorias a las que tenemos que ver si valoramos la posibilidad de presentarnos. Convocatorias también vamos a trabajar con todos los ámbitos de presupuesto, desde los proyectos, por así decirlo, más artesanales de consultoría o de estudios, que puedan tener un presupuesto pues, más pequeño, más asequible, más para una sola persona o equipos de 2 o 3 personas, hasta las grandes licitaciones, mucho más amplias, con grandes consorcios y que comportan pues, proyectos ya de más duración y de más envergadura. Al final trataremos de dar unas pautas que van a servir para cada uno de los casos y vamos a aprender a detectar tanto unas como otras. Eso en la parte de detección de oportunidades. Muy importante también en este apartado de detección de oportunidades que adoptaremos un enfoque donde buscaremos la detección anticipada, es decir, este tipo de convocatorias siempre tienen el inconveniente de los plazos, es decir, cuando nosotros vemos en Internet una oportunidad, con frecuencia el plazo para dar respuesta a esa oportunidad es muy breve y nos vamos a ver bastante presionados por el tiempo a la hora de cumplir todos los pasos necesarios. Vamos a ver de qué manera podemos un poquito adelantarnos a bueno, pues esa detección de oportunidades, arrancando desde los documentos de estrategia país que tienen los organismos con cada uno de los países donde trabajan y cada uno de los sectores, a bueno, pues todas las posibles fuentes de detección de oportunidades y cómo obtener esa información. Ese es, por tanto, ese bloque de ver dónde puede haber elementos que me interesen a mí o que interesen a la organización desde la que yo me sitúo. Después entramos en una de las fases más estimulantes, más bonitas, digamos, del curso, porque tiene aplicación no solamente en el ámbito de las convocatorias, sino en un ámbito mucho más general, que es el de la constitución de consorcios. Porque veremos que en este ámbito internacional y en este tipo de proyectos, casi siempre, es una característica de este tipo de organismos, se concurre en consorcio.
es decir, con una agrupación de organizaciones, no en solitario, sino haciendo equipos. Y entonces, de nuevo aquí vamos a seguir la secuencia que en la vida real nos va a ayudar a organizar consorcios que sean exitosos y que se adecúen a lo que pide la convocatoria. Y esa secuencia pasa por, en primer lugar, para una convocatoria determinada, ¿cuál sería idealmente el mejor consorcio? Es decir, ¿qué características debe tener? En segundo lugar, una vez que tenemos ese consorcio ideal, vamos a tratar de cómo encontramos los nombres de organizaciones que respondan a esas características. Y no solo eso, no nos vamos a quedar aquí, sino que vamos a trabajar mucho toda la parte de aproximación y de negociación. ¿Por qué? Porque en la vida real, nuevamente, de poco sirve saber que en este proyecto me gustaría ir con un equipo con este perfil y estas características. De nada me sirve ponerle un nombre si posteriormente no soy capaz de convencer a esos socios potenciales de que se vengan conmigo y de que ir juntos es una buena idea. Y entonces vamos a trabajar de manera práctica todos estos enfoques de aproximación en lo que van a ser unos capítulos muy amplios y muy de puro ejercitarse en todo el tema de contactar con otras personas, de qué manera lo podemos enfocar mejor, la comunicación escrita, la comunicación directa, para evitar cometer, pues, en ocasiones errores que por falta de técnicas y de herramientas, pues, en ocasiones, pues, podemos llegar a cometer. Y una vez cerrada esa parte de constitución de consorcios, entraríamos en la última etapa, que es el ciclo de la convocatoria. Un ciclo de la convocatoria que normalmente consta de dos fases, una primera fase de precalificación o manifestación de interés y una segunda fase de preparación de propuestas, tanto técnicas como financieras. Trabajaremos contratos y trabajaremos subvenciones, por eso siempre vamos a tratar de dar un enfoque amplio que pueda responder, pues, a perfiles variados. Una de las cosas también buenas es que normalmente en estas ediciones pasadas siempre hemos tenido participantes de muy diferentes países, cosa que enriquece bastante al grupo y donde se genera un importante también networking por la diferencia de perfiles, porque cada cual, pues bueno, aporta su perspectiva, su experiencia y su trayectoria, y es algo muy interesante de poder compartirlo a lo largo de los meses que dura este curso. En esta fase de preparación de propuestas y de precalificación vamos a tratar nuevamente cómo es avanzar en esta fase. Es decir, la parte de precalificaciones nos tiene que permitir cómo se hace una manifestación de interés. Y en ese caso veremos que hay organismos que tienen formularios determinados y hay otros organismos que tienen enfoques más libres. Veremos todas las modalidades, sobre todo con especial atención a las pautas prácticas, los tips prácticos que nos van a permitir completarlo de la mejor manera posible. Y esto va a ser especialmente visible en la parte de preparación de propuestas porque trabajaremos, es una parte bastante extensa en el curso, trabajaremos cómo elaborar propuestas. La parte técnica y la parte de presupuesto. Y dentro de la parte técnica prestamos una especial atención a dos grandes elementos. El primer elemento, que es la estructura. Por estructura apelamos no solamente a lo que es el índice, sino a dentro de cada apartado qué es lo que debemos incluir y cómo debemos presentar nuestras ideas y nuestros planteamientos de una manera clara, de una manera nítida y de una manera que se ajuste a lo que está buscando el receptor de esa propuesta. Esto nuevamente también es extensible a todo tipo de documentación, tanto proyectos, estudios, es un campo en el que veremos que hay muchos elementos que nos pueden enriquecer bastante la manera en la que estamos haciendo estos elementos. Plantear todo en términos de actividades, en términos de actividades que confluyen a resultados, resultados que confluyen a objetivos, distinguir los diferentes niveles, trabajar lo que es gestión por resultados, que es la tendencia en la que ahora están fijándose todos los organismos, y eso nos tiene que ayudar a plantear también nuestras propuestas con ese esquema. Y veremos también entender, que es algo importante, por qué está cada uno de los apartados ahí y cuál es la finalidad de ese apartado, porque eso nos va a permitir darle una mejor respuesta.
Pongamos un ejemplo práctico. Normalmente todas las propuestas comienzan con un apartado de antecedentes y contexto. Es un apartado que además es el primero. Eso tiene mucha influencia porque siempre lo primero que se lee es una de las cosas que más llaman la atención y que más va a marcar el tono general del documento. Con frecuencia es un apartado en el que se incurre en una cierta rutina, en contar lugares comunes, en emitir una serie de datos que realmente poco aportan. Bueno, pues si nosotros nos ponemos en la perspectiva de que un apartado de antecedentes y contexto lo que pretende es demostrar el porqué de la necesidad de ese proyecto, por qué ese proyecto es útil, es necesario y se ajusta a lo que en ese contexto va a ser útil para mejorar bueno, la vida de los beneficiarios o para mejorar bueno, a lo que aspira a mejorar ese proyecto, pues nos va a cambiar por completo la manera de enfocarlo porque nos va a evitar divagaciones y nos va a evitar emitir pues, datos intrascendentes. Ya veremos que adoptaremos enfoques, técnicas un poco, digamos, originales, en el sentido de pues lo mismo ocurre con las manifestaciones de interés. Al final son documentos que lo que pretenden es demostrar que, bueno, que mereces que te inviten a presentar una propuesta. Enfocado de esa manera es más fácil sintetizar de una manera clara cuáles son los 3-4 puntos que si alguien te pregunta, bueno, ¿y por qué te tengo que invitar a ti? Pues tú no le empiezas a contar, no, mi organización fue fundada hace 30 años, no, esos datos no empezarías por ahí, le dirías, pues mira, me tienes que invitar a mí porque yo creo que tengo un conocimiento de la zona, porque he trabajado en este ámbito, bueno, pues todos esos elementos son los que se escriben y nos van a servir para articular la estructura bien de nuestro documento, de nuestra precalificación, de nuestra propuesta o de nuestros apartados específicos. Esa es la parte de estructuración, pero luego hay otra parte que con frecuencia también en toda la acción formativa se suele relegar. Es una parte en la que he tenido más oportunidad de efectuar formación en directo en varios países, fundamentalmente Latinoamérica y también en España. Yo, por cierto, resido en Luxemburgo, mitad de Europa, pero bueno, estoy viajando continuamente, y es la parte de persuasión. Es decir, que seamos capaces de ver las propuestas como documentos de persuasión. La mejor propuesta no es la mejor propuesta para ti, es la que mejor responde a lo que el receptor está buscando. Y para eso no solamente hemos de cuidar la parte procedimental, que es importante, no solamente hemos de cuidar la claridad, que también, por supuesto, es importante, sino que hemos de incluir elementos de persuasión, es decir, de convencimiento, o, por qué no llamarlo así, de seducción, en el sentido de que el documento tiene que transmitir cierta pasión, cierto entusiasmo y ciertas técnicas que permitan, bueno, pues subrayar que nos estamos poniendo en la perspectiva del receptor. En el sentido de que si sabemos que con este proyecto lo que se busca es esto, estaremos en mejor disposición para, a través de nuestro planteamiento y de nuestro enfoque, darle esa respuesta. Y esa es la parte también de preparación de propuestas. Luego culmina con la propuesta financiera, donde aprenderemos un poco cómo articular un presupuesto de una propuesta. Eso es, a grandes rasgos, pues todo el recorrido que vamos a efectuar a lo largo de este curso. Este recorrido se plasma en una serie de objetivos que son pues, los que nos han inspirado. Es decir, la idea es que quienes bueno, decidan que, bueno, pues que esto se adapta a lo que están buscando, al finalizar este recorrido, este viaje juntos, completen esta lista de objetivos. Es decir, conozcan todas las fuentes de financiación, sean capaces de detectar anticipadamente oportunidades, de determinar cuál es el interés y cuál es el potencial de una convocatoria, si me sirve, si sí, si no, si es asequible, cuál es el paso para una estrategia de acceso y un plan de acción, como habíamos visto, cuáles son los aspectos operativos más importantes, nuevamente los aspectos muchas veces prácticos y no escritos. Pongamos como ejemplo, si un financiador es multilateral, va a querer que el equipo sea multilateral. Esa es una norma que no está escrita, pero es una norma que está ahí, que siempre funciona. Y además tiene un fundamento. Si tenemos un financiador como la Unión Europea, ¿qué pasaría si un proyecto, todos los que participan en él son del mismo país? Que al final la sensación es que eso se parece a la cooperación bilateral.
no estamos trasladando el enfoque multilateral. Por lo tanto, quiere decir que el financiador está predispuesto a que lo que desea es que eso no sea así. Le va a gustar más que haya una aportación multilateral y también con un aporte de socio local, etc. Entonces, ese tipo de ejemplos, puesto que quizá el más claro y el más obvio, si no se conocen, pues nos van a llevar a que si intentamos entrar en este tipo de convocatorias, el aprendizaje va a ser un poco por ensayo y error y en ocasiones no nos damos cuenta de qué es lo que está fallando. Vamos a conocer también cuál es el know-how, es decir, el saber hacer y las metodologías imprescindibles para tener éxito en este ámbito. Yo siempre he trabajado desde que empecé de junior en este tema, es decir, proyectos de cooperación internacional. Nunca he estado en otra cosa, por lo tanto, pues siempre he estado metido en este aspecto y además desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de empresa pequeña que se presenta este tipo de proyectos en un nicho especializado, desde la perspectiva de empresa grande que concurre a grandes procesos, desde la perspectiva de ONG, es decir, que trabaja en proyectos puramente de cooperación al desarrollo, desde la perspectiva de entidad pública, a la que en algún caso me tocó ayudar a entrar en este tipo de ámbito, y ya desde hace varios años, desde una perspectiva freelance y de experto independiente, trabajando en las diferentes partes del ciclo. Cosa que también pues intento trasladar a lo largo del curso en ese valor añadido de poder ver un poco cómo funcionan las cosas en el mundo real desde cada uno de los actores que participan en este proceso. Y así aprenderemos también el tema de habilidades de contacto y negociación con socios, con equipos de personas, con organizaciones, cómo completar lo que es el ciclo de la convocatoria y cómo dominar lo que es la preparación de propuestas, que es algo que sin duda nos va a enriquecer los documentos que nosotros tengamos que presentar. Esa es un poco la idea que ha inspirado la organización del curso y para ello tenemos una serie de herramientas de las que nos vamos a servir durante todos estos meses. En este punto también es importante porque, es interesante. Aquí la filosofía está inspirada en que estamos ante una formación virtual. Soy consciente de que una formación virtual tiene un inconveniente que hay que trabajar para mitigarlo y es, que se genere esa afinidad, esa cercanía y esa personalización, que eso no consista en, cada X tiempo se cuelga un tema, nos vamos leyendo el tema, vamos cumpliendo una serie de ejercicios, pero al final, poco a poco, vamos advirtiendo un cierto distanciamiento, una cierta frialdad, por decirlo así. Los compañeros de la OEI pueden corroborar este dato. Este curso siempre es, si no el que más, de los más participativos de todos los cursos que tiene la OEI. Es decir, el que al final tiene más ratio de intervenciones. Y eso es porque en ningún momento dejamos que esa frialdad nos conquiste. Para ello tenemos evidentemente un temario escrito, es decir, creo que son 17 temas donde cada uno de los elementos se van a exponer de una manera clara, visual, práctica. Hay temas como los de detección de oportunidades donde cada tema consta de 60-70 páginas, es decir, al final estamos hablando de un volumen bastante importante. Otros temas que son más prácticos se concentran en lo esencial, es decir, cómo escribo un email a un socio al que quiero proponerle que vayamos juntos a una convocatoria. Eso son pautas y ejemplos muy, muy concretos y muy específicos. Un temario que además tiene luego un resumen, tiene unos cuestionarios de autoevaluación que trabajaremos conjuntamente, que tiene también bastante éxito porque es tipo test y siempre estamos a ver quién acierta primero. Son un poquito capciosos en algún caso. No cuentan a efectos académicos, esto es simplemente para tener, más excusas para compartir. Y tenemos, por tanto, ese temario escrito. Tenemos también un foro como herramienta de interacción permanente, un foro donde siempre intentamos suscitar debate, el tema lo merece y además yo creo que es bonito el poder aportar. A mí me gusta bastante intervenir, o sea que no
digamos, como soy el principal responsable de que eso avance, no voy a incurrir en, pues de repente es que estoy en silencio. No, salvo que me toque ir al típico sitio donde las comunicaciones sean malas, pero eso no suele pasar por más de varios días. Por lo tanto, tenemos ese foro como herramienta de interacción permanente. Tenemos también talleres prácticos. Talleres donde cada uno de los temas, o cada uno de los grandes bloques, se van a trabajar a partir de un taller práctico y real. Son talleres tanto grupales como individuales. ¿Por qué en grupo? Porque es que en la vida real este tipo de trabajo es en grupo. No es el llanero solitario que está en su escritorio, trabaja solo y hace todo solo. No, aquí con frecuencia tenemos que interactuar con gente de otras organizaciones, de manera que vamos a reproducir esas condiciones desarrollando talleres prácticos en los que se trabaja por grupos que además se van cambiando a lo largo del curso para que pues tampoco las inercias, bueno, que siempre estemos un poco con expectación de ver cómo es cada cosa. Y luego también hay algunas partes, sobre todo el trabajo final, más individuales, bueno, pues en este caso ya para dar la oportunidad a cada cual, pues bueno, de aplicar todo lo que hemos ido viendo en el curso. Tenemos también sesiones en directo con esta herramienta, lo que estamos haciendo ahora, este Connect. Aquí normalmente siempre hacemos una para cada uno de los grandes bloques, es decir, caracterización, oportunidades, consorcios, precalificación y preparación de propuestas, más algunas monográficas. Tenemos algún monográfico de marco lógico, tenemos algún monográfico de negociación, es decir, eso ya es un poquito como, son 2 o 3 temas que, bueno, merecen esta interacción, esta herramienta donde se da una pequeña charla y luego podemos pues todos interactuar y permite un poquito de una manera más viva y más directa explicar cosas que a través de un tema escrito no es tan sencillo. Por ejemplo, el tema del enfoque de marco lógico como herramienta para identificar y estructurar proyectos resulta mucho más fácil en directo porque podemos explicar la secuencia, las etapas y poner ejemplos de una manera muy ágil. Por lo tanto, esa es otra herramienta de la que disponemos. El tema casos reales. Aquí siempre animamos a los participantes a que no solo a que traigan elementos de su experiencia. Y más de una vez pueden dar fe. Quienes han estado en cursos anteriores hemos estado trabajando con cómo se abordaría un caso concreto, pues porque a alguien se le ocurrió, lo tiene ahí y bueno, ya que lo tenemos delante, pues vamos a tratar de darle respuesta. La evaluación es continua, es decir, que estamos a través de los talleres, a través de esa interacción, no es, ya digo, el típico elemento que permita una actitud pasiva. Esto, ojo, tiene una contrapartida de cierta exigencia de vivacidad, es decir, pero prefiero también en ese sentido ser honesto desde el principio. A mí no me gustaría que nadie se apuntara a esto por así decirlo, comprar los materiales. Y sé que igual estoy tirando piedras contra nuestro propio tejado. No, a ver, efectivamente, sí, los materiales ya en sí mismos, pues bueno, son un valor importante porque permiten tener unos documentos escritos bueno, significativos en un tema en el que no hay apenas bibliografía escrita, clara y aplicada a estos elementos. Pero al final no buscamos eso, lo que buscamos es aprender a través de la práctica, de la interacción, de que participemos y de que apliquemos todo. Es decir, a la hora de articular consorcios vamos a articular consorcios en convocatorias reales que encontremos en ese momento. Cuando hagamos planes de acción, vamos a dejar elegir que elijáis organizaciones reales, que en algún caso es la vuestra. Es decir, y sobre eso vamos a interactuar y vamos a proporcionar retroalimentación. Lo mismo, los casos prácticos no son luego poner una nota, eso también me parece que a estas alturas es lo menos trascendente, es una retroalimentación de detalle, normalmente ahí a mí me gusta casi línea por línea, donde se intenta decir, bueno, pues esto se puede enfocar así de esta manera, esto está muy bien así, esto lo podemos articular tal, qué tal si esto comenzamos de esta forma, es decir, que bueno, en todo momento pues hay esa voluntad, digamos, de
de aportar cosas, porque yo creo que es lo bonito, digamos, de este tipo de cursos y de este tipo de elementos. Ya digo, o sea, al final es cierto que el hecho de que lo diga yo no tiene el baremo de objetividad que lo haría más potente, pero ciertamente sí hemos tenido unas reacciones muy buenas en la gente que ha participado, que además siempre han reconocido bueno, que les ha resultado fácil seguir el curso, pues además que siempre había actividad, había algo nuevo y había un impulso hacia de verdad aplicar estas cosas en la vida. Esa es un poco la idea. Bueno, yo estoy abierto a cualquier, tanto ahora como en ulteriores elementos. Nos hubiera gustado hacer la sesión más tarde, pero precisamente mañana tengo un viaje. Estaré, en este caso, por República Dominicana, con lo cual los horarios hacían difícil el tema de una conexión en horas que sirvieran tanto para Europa como para Latinoamérica, Centroamérica y todo esto. Y por eso lo hemos tenido que hacer hoy, pero ya digo, adelante con esas preguntas y con esas dudas, sobre todo si quizá en algún caso las hemos podido responder ya, en otros, pues esa idea de, a ver, este curso de verdad es interesante para mí. Eso ya, pues cada uno está situado en su perspectiva y tiene que valorar o preguntar si de verdad es interesante y le va a aportar. Esa es un poco la idea. En otras ediciones hemos tenido, ya digo, gente no solo de todos los países, eso es un punto muy bueno de la OEI, de esta formación. Es una formación que además luego también tiene una titulación oficial por la Universidad de Oviedo, es decir, que bueno, también... Pero ya digo que el título siendo importante, al final yo creo que me gustaría confirmar si alguno de los que están aquí participa, que cuando acabemos todo me diga, pues mira, es verdad, lo importante es que de verdad he aprendido una serie de técnicas y de herramientas que me han permitido dar un paso más en mi aptitud profesional y mejorar pues las cosas que ya hacía. Pero al final, gente de muchos países y también de muchos perfiles. Normalmente siempre hay gente, ya digo, de ONGs, hay gente más de empresa, hay gente de entidades públicas, hay gente de universidades, porque al final, bueno, es un sentido amplio el trabajar con todo este ámbito de las convocatorias de proyectos que están abiertas a todo tipo de organizaciones. Y bueno, ya sin más, se ve que me gusta hablar mucho, es algo que está ahí, miro el chat para tratar de responder a las preguntas y adaptarme a las dudas que podamos tener. Académicas, las más administrativas y burocráticas son los compañeros de la OEI quienes las pueden responder. Nada, gracias. A ver, es una iniciativa que creo imprescindible, el hecho, porque cuando uno lee un curso, vale, tiene el papel, pero a veces el papel, aunque intenta pues, ser lo más detallado en cuanto a los contenidos, muchas veces no le da una idea de, vale, sí, pero de verdad esto luego va a responder a lo que yo busco. Entonces, de ahí esta iniciativa. A ver, el tema de licitaciones de la administración pública. Aquí voy a ser, ya digo, totalmente sincero. Nosotros nos vamos a centrar en financiadores del ámbito internacional y multilaterales. ¿Por qué? Bueno, pues porque creemos que puede dar pues un mayor abanico de proyectos. Por lo tanto, no vamos a trabajar específicamente en lo que es una licitación de la administración pública. ¿Qué ocurre? De esas fases que he comentado, hay algunas que se aplican a todo tipo de financiador. En concreto, la parte de consorcios, porque con la administración pública también tenemos que normalmente articular grupo de organizaciones o al menos equipos, y la parte de preparación de propuestas, porque aunque los procedimientos son sencillamente diferentes, hay pautas que son comunes, es decir, las pautas prácticas de qué es lo que hace una buena oferta. Eso sirve tanto para una propuesta del Banco Mundial como para una propuesta del Ayuntamiento de Xàtiva, porque esas pautas son idénticas. ¿Qué es lo que cambia? Que el Banco Mundial tiene unos procedimientos que sí podremos ver y el Ayuntamiento de Xàtiva o de Ontinyent no tiene también otros, pero no los podemos ver
que la casuística se nos bifurcaría de manera eterna. Entonces, por lo tanto, esta es con total sinceridad la respuesta. Entonces, va a haber elementos donde la sensación es, si a mí solo me interesa la administración pública, pues la parte de socios y propuestas bien, la parte de detección de oportunidades va a sonar un poco a, vale, pues esto no. Entonces, ahí ya es cuestión de valorar ese ámbito. Ya digo, a ver, al final un poco por de qué doy cursos yo, muchas veces la parte de estructuración y preparación de propuestas es clave. ¿Por qué es clave? Muchas veces, por ejemplo, recientemente estuve en Colombia con una universidad y era para profesores para mejorar la manera en que ellos presentaban proyectos. Y era a convocatorias, en este caso nacionales. Yo no soy un experto en convocatorias nacionales, en este caso de Colombia, pero el curso fue un éxito porque lo que ellos querían no es que alguien les explicara cómo tengo que rellenar la parte administrativa ni tal, sino que alguien les dijera, vamos a ver, qué estoy haciendo mal a la hora de cómo presento yo mis apartados, cómo los enfoco, de verdad estoy teniendo un enfoque persuasivo, de verdad, es decir, ese tipo de cosas. Entonces, esas pues sí las veremos. Esa es un poco la idea. A ver, más preguntas. Sí, lo de la información adicional, por supuesto. Y si alguien quiere tal, pues mi correo ahora lo dejo escrito aquí para que me pregunten de manera personalmente. Bueno, lo de pasionaria, tal, lo del colega, pues de verdad, si esto creo que está grabado, si tiene alguna duda que quede, pues aquí estamos, porque yo creo que digamos, el mejor curso no es un éxito si alguien entra, digamos, y no es lo que busca. Es decir, si yo me apunto a un curso, pues no sé, sobre los moluscos del lago no sé cuánto, el curso ya puede ser el mejor de ese tema, que a mí no me va a gustar, porque no es un tema que me apasione. Entonces, ni que responda a lo que a mí me da valor añadido. Entonces, por esto esta parte yo creo que sí es decisiva y además que por el lado de un curso es una inversión, es decir, y una inversión, yo creo que uno quiere estar muy seguro de que esa inversión la va a rentabilizar en términos de conocimientos, en términos de valor añadido y en términos de que va a mejorar, por así decirlo, su aptitud profesional. Y eso también pues hay que valorarlo en cuanto a adecuación y en cuanto a ajuste. Lo mismo, María Luz, el tema de proyectos de la universidad, pues viene a ser lo mismo. Muchas veces la gente que ha participado aquí desde universidades es porque las universidades normalmente se presentan a convocatorias. Ojo, a veces es que no saben que de lo suyo podría haber convocatorias. Es decir, imaginemos una universidad que tiene un departamento de estadística muy potente, pues no sabe que los financiadores multilaterales desarrollan proyectos en el ámbito de la estadística donde ese expertise podría ser bastante útil. Es decir, que al final, pues muchas veces por ahí viene el interés de universidades o entidades públicas que desean abrir ese ámbito de actuación. Y bueno, y mejorar un poquito pues la parte de cómo lo están abordando ahora mismo. Esa es la idea. Eso, bueno, la información del curso, soy yo, luego los compañeros anotarán todas las informaciones. Lo de fechas de admisión, digo la verdad, yo no lo sé, porque eso, la parte más burocrática lo llevan los compañeros, pero creo que también serán ellos los que den una cumplida respuesta. Jimena, buena pregunta. A ver, las sesiones directas siempre, a ver, eso es un poco puzzle, ahí lo reconozco. Más o menos intentamos tenerla una hora similar a la de hoy. ¿Por qué es esto? Pues porque al final tenemos que hacer un equilibrio entre horario europeo, porque hay gente que se ubica en Europa, horario americano en sentido amplio, que comienza pues desde 5 horas abajo hasta 8 horas abajo, incluso 9, cuando acá cambia el horario de verano. ¿Qué ocurre? Que ubicarlo a esta hora permite que la parte europea, bueno, sea una hora respetable, porque si lo ponemos más tarde, pues ya es muy por la noche y no queda bien. Y la parte americana intentamos que en algunos casos coincida o en la pausa de comer o lo que sea, para no ponerlo en mitad de la mañana o en mitad de la tarde. Entonces, siempre intentamos ajustarlo. De todas maneras, un tema importante, todas
las sesiones son grabadas. Es decir, quien no puede asistir en directo, luego se publica el link en el foro a la sesión, de manera que nunca se pierde la sesión, siempre va a estar ahí. La dinámica de trabajo es la que marca el grupo. Ahí hay una supervisión, hay un responder dudas, pero bueno, no cada grupo ve la manera más fácil. En el foro se habilitan foros de grupos para que se pueda interactuar ahí, pero bueno, hay gente que lo hace por Skype, lo hace tal, lo que sea. Nuevamente es como en la vida real. Es decir, soy consciente de que el tema de horarios, bueno, pues a veces es un hándicap, pero honestamente es un hándicap donde cuando alguien trabaja en internacional muchas veces lleva con él toda la vida. Es decir, yo he trabajado fundamentalmente más con la parte americana, pero también algunas veces he trabajado con Asia. Al final, claro, es la locura, porque cuando estás con Latinoamérica, te llegan los correos ahora. Cuando aquí, en teoría, la jornada laboral, por llamarlo así, ya se acabó, aunque bueno, los freelance no tenemos una jornada laboral muy delimitada. Entonces, bueno, ese elemento de la vida real también pues va a ocurrir en el curso. O sea, no mezclamos a los participantes, no los agrupamos en plan andás y de repente hay 5 de México que hagan un grupo, ¿no? Porque eso, en el fondo, yo creo que es menos enriquecedor. Es bonito poder interactuar con otra gente. A ver, Carlos, nivel de software, realmente en software no hace falta más que para manejarse el nivel básico de nada, Excel, Word, PowerPoint, que es con lo que iremos trabajando. Y las herramientas estas son descargarse el Adobe Connect y para el foro, pues creo que nada. Es decir, no hace falta nada. A ver, el tema prácticas, las prácticas son voluntarias, es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Las prácticas pretenden ser un valor añadido para aquellos perfiles que quieren tener una experiencia profesional específica. Entonces, quienes están en ese nicho, por decirlo así, están en un país, que son casi todos, en los que la OEI tiene presencia, pues tienen esa oportunidad de trabajar al final del curso en casos reales con la OEI aplicando cosas que hemos visto en el curso. ¿Por qué son voluntarias? Porque ese elemento que sí da valor añadido, imaginemos a alguien que ahora está buscando trabajo y ve este curso como una inversión profesional, o alguien que no tiene mucha experiencia, eso sí le va a aportar un valor añadido interesante, no le aporta nada a quien ya está trabajando en una organización, porque no va a dejar su trabajo para decir, espera, que ahora me voy a la OEI a hacer unas prácticas. Es decir, que esa es un poco la filosofía de esas prácticas y por qué se utiliza más en ese caso y no en otro. Por eso están articuladas de esa manera. Y sí, toda la formación es en castellano. Sí, eso está todos los documentos, toda la historia. A ver, son documentos actualizados. Aquí, ojo, es porque no nos podemos escapar de actualizarlos. Ya me gustaría a mí que hubiera temas que los puede tener uno y 5 años después es el mismo tema. Aquí esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay muchísimos links a programas país, en detección de oportunidades y en consorcios hay un montón de links. Todos los años los links están revisados 2 semanas antes de entregar el tema. No hay otra, no hay otra. ¿Por qué? Porque imaginemos que Naciones Unidas cambia la manera de organizar su base de datos. Pues no podemos dar un tema donde figure la del año pasado y que alguien diga, ¿esto qué es? O sea, tenemos que todos los años mirarlo. Entonces, ahí hay un esfuerzo de adaptación grande y luego todos los años intentamos mejorar. Es decir, nunca se alcanza la excelencia, siempre hay que seguir. La gente nos dice pequeñas pautas de, mira, este tema, ¿por qué no vemos tal historia? Y lo añadimos. Por ejemplo, tenemos una novedad que es, hablamos de subvenciones de Europaid. ¿Por qué? Bueno, porque vimos que era muy interesante para mucha gente y metimos un tema. En las primeras ediciones no existía. Este año, por ejemplo, vamos a reformar un poco la preparación de propuestas para esos temas que vemos más prácticos, meter también en más cosas en el temario. Es decir, continuamente hay una interacción pues para no caer en la complacencia y es decir, esto ya está hecho y ya está.
A Christopher, a ver, a ti sí creo honestamente que seguro que sí, porque si has trabajado en licitaciones nacionales y quieres trabajar en internacionales, vas a tener la ventaja de que muchas de las cosas te van a servir. Pero es más, el camino más fácil es al revés. Cuando alguien trabaja en licitaciones internacionales, le va a ser más fácil, y lo sé porque lo he experimentado, trabajar en licitaciones nacionales, porque son más sencillas. No administrativamente, no procedimentalmente, pero digamos el nivel de exigencia o de competencia es menor por el mero ámbito geográfico. Aquí es un ámbito internacional y tenemos que hacer las cosas muy bien para que digan, pues esta propuesta es la mejor. Es decir, ahí yo estoy convencidísimo de que sí, permite subir a licitaciones nacionales y a partir de ahí, pues, abarcar ese ámbito conociendo los procedimientos, conociendo cómo opera cada organismo, etcétera. O sea, que yo ahí estoy convencido de que sí. El consorcio, a ver, Víctor, no, por suerte, a ver, una de las cosas que en este ámbito son más sencillas es que en la mayoría de las convocatorias el consorcio es una mera agrupación y no hay que constituirse jurídicamente. Es decir, simplemente tienen que firmar una declaración de intenciones, no más. No hay que constituirse jurídicamente. Eso, la verdad es que da bastante facilidad documental para quienes a la hora de trabajar aquí, porque, bueno, pues ayuda en ese sentido bastante y lo hace más sencillo. Sí es verdad que luego los miembros del consorcio firman lo que se llama el acuerdo de consorcio, que de hecho veremos cuál es el posible índice de acuerdo de consorcio y qué temas hay que incluir ahí y qué temas hay que discutir. Importante también, a ver, el curso está pensado para quien parta de cero. Quien no parta de cero, ojo, pero eso no quiere decir que el nivel sea simple, el nivel va a ser lo más detallado que se pueda encontrar. Es decir, cuando hablemos de oportunidades, búsqueda de socios, digamos, ahí, fiaros, cuando a mí me piden dar cursos, empresas o tal, muchas veces es para gente, para sus departamentos de preparación de licitaciones. Y todo eso lo vamos a ver en el curso. Es decir, toda esa parte de cómo mejorar la preparación de una propuesta, pues si sirve a una empresa que ya está preparando propuestas, claro que va a servir aquí. Pero el punto de partida va a ser como vamos a empezar desde la base. Vamos a hacer las cosas desde el inicio, porque además así en algún caso evitamos ciertos vicios o errores adquiridos de cosas que podamos hacer de una manera y no son así. Vale, más cosas, los de los correos, perfecto, proyectos de investigación. Sí, es distinto, la parte de proyectos de investigación es sensiblemente diferente. Puede haber cosas útiles en cuanto a la hora de cómo estructurarlos y cómo presentarlos, pero es verdad que es otra dinámica, por decirlo así. O sea, a ver, al final es que entendamos, si tenemos 7, 8 meses, tenemos un poco que tratar de sistematizar las informaciones, porque si no nos perdemos en la casuística, es decir, estaríamos hablando entonces de si hay 30 personas en un curso, 30 financiadores diferentes, no es hábil. Tratamos de extraer aquello que sirve para todos y profundizar en los más relevantes, para tratar un poco pues, de aprovechar esto. Ingrid, lo de las prácticas presenciales, a ver, esto sí que no lo llevo yo porque yo soy un poco más responsable de la parte académica, pero sí, esto son los compañeros de la OEI quienes se apuntan para las prácticas, pues luego tienen la ocasión al final del curso de hacer las prácticas, pero me temo que ahí será escribir el correo y que sean los compañeros los que lo comenten porque yo no lo sé, yo sé simplemente quiénes lo hacen, pero quiénes están. A ver, pregunta muy importante esta de Jorge, perfecto. ¿Por qué? Pues porque es una perspectiva distinta. Creación de licitaciones es una cosa, es decir, es generar, por así decirlo, si pensamos el ciclo del proyecto, para quienes conozcan el famoso reloj del ciclo de proyecto, en el ciclo de proyecto tenemos la identificación, diseño, luego viene financiación, ejecución. Cuando hablamos de preparación de propuestas, en ese reloj es para decidir quién ejecuta. Y esa parte primera de identificación y diseño ya la ha hecho el financiador en comunión con el beneficiario, es decir, con el país o entidad del país de que se trata.
nosotros vamos a enfocarlo a esa parte de ejecutar el proyecto. Pero, como también vamos a tratar algo de subvenciones, en subvenciones es cuando hay una convocatoria donde te dan unas pautas de ámbito temático, de prioridades, pero a partir de ahí es uno mismo el que tiene que identificar el proyecto. Por lo tanto, también vamos a aprender a identificar proyectos y a estructurar proyectos. Pero no va específicamente dirigido a eso. Es decir, ¿qué ocurre? Que la parte de identificación y de estructuración sí la vamos a ver. La parte de términos de referencia los vamos a ver, pero desde una perspectiva de cómo responder a ellos, no cómo elaborarlos. O sea, continuamente estamos entrando en esa otra parte. ¿Por qué? Pues porque es un rol muy claro, es un rol bastante concreto. Pero digamos que se aprovecha, pero no es el objetivo. Es decir, no es para alguien que diga, no, es que yo soy un financiador y me gustaría aprender a cómo definir un proceso, cómo hacer el proceso. No, aquí vamos a ver procesos que ya existen, con el añadido de que sí vamos a ver cómo identificar proyectos cuando el proyecto no está y cómo estructurarlo, que eso, bueno, sí sirve para hacer términos de referencia, claro. Esa es un poco la idea. Es lo mismo que, por ejemplo, la parte de creación de licitaciones tiene un componente de valorar propuestas. Nosotros no vamos a aprender cómo valorar propuestas, pero como para hacer una buena propuesta necesitamos saber cómo quienes sí las evalúan funcionan, tenemos que entrar en eso. No sé si me explico. Es decir, no lo tratamos desde nuestra perspectiva. Si yo me presento a esta convocatoria, yo quiero saber cómo piensa el que me va a evaluar. Que esto en la vida real no es el jefe de equipo vale 20 puntos, de los cuales 5 son los títulos, tal, la metodología vale 15. No, veremos que al final primero hay una percepción subjetiva y luego hay una objetivación de esa percepción. Tenemos que trabajar cómo llegar a ese impacto y a esa percepción subjetiva, que no es frío, no son robots quienes evalúan, están basados en ese elemento. A ver, es que al final son enfoques un poco originales, pero son los que, digamos, los que funcionan. Es decir, si uno prepara una propuesta, no puede hacerlo de una manera séptica y fría. Una propuesta está dando una respuesta a un proyecto. Si se está buscando ese proyecto es por algo. Entonces, quien está evaluando la propuesta es porque tiene en mente algo, tiene en mente unas prioridades, tiene en mente qué le gustaría más y qué le gustaría menos. Entonces, un apartado fundamental de toda propuesta es cómo yo le digo a ese evaluador que no conozco, mira, es que yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que tú quieres. Sé lo que estás buscando y si a alguien le convencemos de que sabemos lo que está buscando, lo que necesita y las prioridades, es mucho más fácil que cuando luego lea cómo lo vamos a abordar, ya adquiera la convicción de que estamos acertados. Mientras que si simplemente nos ponemos a hacer un enfoque, puede ser la lotería de, bueno, hemos acertado, no hemos acertado, ¿no? Veremos que antes de hacer una propuesta hay que situarse. Hay un evaluador del financiador, del beneficiario, y esto es, abrimos una hojita de una libretita y ponemos, a ver, financiador. Ya digo, esto es un poco adelantando los enfoques que vamos a tratar de transmitir. Financiador, ¿qué busca? ¿Qué valora? Beneficiario, que es aquel para el cliente, por decirlo así, o el receptor del proyecto. ¿Qué valora? Porque es distinto. Es distinto, pero tú tienes que dar respuesta a este y a este. Y antes de empezar a ver el enfoque o lo que vas a contar, es importante tener esa lista. Imaginemos, financiador, busca visibilidad, porque se nota que en esta convocatoria lo que quiere es visibilidad. Bueno, pues vamos a ayudarle a que diga, es que mira, si sale el proyecto que yo te estoy planteando, es un proyecto que va a ser muy visible, que va a alinearse con todo lo que estáis haciendo en este ámbito, que es complementario de esto otro. Es decir, a partir de eso es como se articula los enfoques y no al revés. Es decir, ese tipo, digamos, de dinámicas y de ejemplos son las que vamos a ver, no el mero hecho de, pues vale, sí, hay que presentar este apartado. Ah, bueno, vale, ok, sí, pero no por haber, es un poquito lo que
lo que yo creo que se ve que marca la diferencia entre hacer una propuesta buena y hacer de verdad una propuesta que incluya todos esos elementos. Ojo, que luego no hay magia, no quiere decir que luego es que a partir de ahí siempre se gane todo, ¿no? A ver, al final uno tiene que ver con qué medios cuenta, cómo es el equipo, cómo son las referencias. Bueno, si son malas, pues es como, puede ser muy bueno el piloto, pero el vehículo no da más de sí. Pero bueno, hay que intentar que el piloto sea el mejor posible y bueno, esa es un poco la idea. Hay gente en otros cursos, la verdad es que eso ayuda mucho cuando, o sea, bueno, anima, cuando tiempo después, y a veces igual es un año después, te comenta, oye, que hemos ganado una licitación porque he aplicado alguna vez. Digo, bueno, pues muy bien, porque eso le llena a uno de satisfacción de decir, pues, ha servido, es decir, no son cosas así prácticas. Así todo, lo mismo pasa con los organismos, o sea, de verdad, no vamos a ver el Banco Mundial y espera que ahora os enchufo 30 páginas sobre lo que es el Banco Mundial, que consta de circo, corporaciones, de nada, eso está en Internet, el que quiera que lo mire en worldbank.org y que se lo lea. Eso para nosotros no tiene ninguna incidencia práctica. ¿Qué nos interesa? Pues si yo quiero trabajar con este financiador es, vale, ¿y cómo me entero de lo que va a haber el año que viene en el Banco Mundial? Pues no sé, es que yo es para trabajar en Ecuador en el ámbito de energías renovables. ¿Cómo me entero? ¿Cómo lo sé? ¿Dónde lo busco? ¿Cuál es luego la mejor estrategia para abordarlo? ¿Se diferencia en algo ese financiador de otros? ¿No? Es decir, esas segundas partes para mí son las interesantes. Las otras no son interesantes desde una perspectiva más de erudición que desde una perspectiva de impacto práctico. Entonces, esa es un poco la idea. Bueno, no sé, más cosas que digamos, podamos tener. A ver, el curso sirve más bien para quienes desean presentarse y adjudicarse a ver licitaciones, digamos, convocatorias en sentido amplio. Para quienes desean presentarse a convocatorias sirve al 100%. Para quienes desean crear licitaciones va a servir al 50%. Le van a servir cosas sí y cosas no. Es decir, le van a servir cosas, pero no está pensado específicamente para ellos. Lo mismo, para quien solamente quiera convocatorias de un ámbito nacional o regional o local, pues el curso no está pensado para esa persona. Le va a servir, pues en este caso igual sí un 60 o un 70, pero el otro 30 no le va a servir para nada. Las cosas como son, es decir, ahí ya tiene que valorar si ese 60 o 70 le va a servir para aún así rentabilizar la inversión o si por el contrario busca algo más específico. Eso ya es un poquito la idea. Aquí es, si tuviéramos que organizarlo, quien quiera profundizar en lo que son las convocatorias de cooperación internacional en sentido amplio, en un ámbito internacional y sobre todo con financiadores multilaterales. Esa sería un poco la idea, que eso es un ámbito en sí mismo de organizaciones que trabajan aquí y, bueno, pues tanto organizaciones, personas que quieran individualmente, pues lo que sea. Pero eso es un poco digamos, el perfil y la idea. De todas maneras, si alguien tiene la duda concreta y prefiere no aquí, sino más en privado, decir, mira, que yo específicamente estoy trabajando aquí o mi perfil es este. ¿Me sirve o no? Yo ahí soy honesto, es que yo soy el primero que creo que no interesa tener a alguien equivocado. Es decir, es una cosa porque es bueno que al final del curso todo el mundo, para estar satisfechos, hay una responsabilidad de todos, pero claro, el primer paso es estar como en el camino correcto. Es como, vamos a hacer un viaje. Lo fundamental para que ese viaje sea un éxito no solamente es que la carretera sea buena, que el paisaje sea bonito, variado, enriquecedor, y no sé, y que la música que suena en el auto sea entretenida. Es que el punto inicial es que a uno le apetezca y vea que sí, que es que él quería ir de aquí a allí, porque si no, todo lo demás son adornos, pero que no tiene tanta incidencia práctica. Esa es un poco la idea.
Más cosas, no sé si hay más dudas, más historias, ya digo que todavía hay un poco más de margen estos días para preguntar, para consultar, y tanto los compañeros de hoy como yo mismo, pues ahí estamos un poco para tratar, pues eso, de clarificar. O sea, la vocación de esta sesión no es animar, es clarificar. Evidentemente que para quien sienta que esto le encaja, sí viene la segunda parte de decir, ahí, de verdad, confianza plena en que le va a servir. Eso no tenemos la menor duda porque sí que, porque además si fuera la primera edición, pues estaríamos nerviosos, inquietos, pero por suerte ya van varias y hasta ahora siempre los niveles de al final la gente en estas historias, y además no solo en las encuestas, y un poco lo que cuenta la gente es que quedan contentos de decir, pues vale, es, es interesante. A ver, pongo un ejemplo. El primer tema es que ya desde el inicio es, si yo quiero encontrar financiación para trabajar en este ámbito, ¿cuáles son las fuentes de financiación? O sea, más directo y tal no puede ser. Es decir, es tal cual. Que eso es lo que muchas organizaciones se preguntan, ¿no? Y a mí me gustaría trabajar en esto, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde? ¿Quién lo aporta? ¿Quién lo tiene? Y vamos viendo el esquema, puede ser financiación pública o privada. Dentro de la pública puede ser descentralizada, bilateral, multilateral. O sea, así un poco. Es decir, así es como vamos empezando. Y ya digo, siempre, 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 todo lo que vamos a ver es real. Ahí no hay ninguna historia. Pero además es real porque es que si ya hay convocatorias reales, ¿para qué me voy a inventar una? Es decir, no tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué me voy a inventar una para decir, vamos a buscar el mejor consorcio para esta convocatoria? No, si lo podemos hacer mirando la que hay ahora mismo publicada, pues lo vemos, pero sobre esa. Lo de administrativo sí que ahí que tomen nota los compañeros y lo digan, porque ni idea. No sé cómo va eso. Yo solo soy el profe. Es decir, que el que anda ahí con todas estas historias. Pero vamos, imagina que sí que será sencillo. Pero eso, como esto queda ahí, pues luego tal. Sí, se va a abordar en el bloque de preparación de propuestas, precalificación, que donde además veremos los tres estilos, formulario, lista de cosas y estilo libre, que son, digamos, las tres modalidades que hay. Cómo hacer una precalificación y subvenciones de Europay, lo vamos a ver. Y de hecho, no solo eso, vamos a hacer un taller sobre una precalificación, donde vamos a hacer una y en ese hacer va a haber luego la interacción de qué cosas hay que mejorar. De, pues mira, esto hay que enfocarlo de esta manera, de la otra, de tal, de cual. Y lo mismo, propuesta técnica y financiera. Antes de eso, todo el tema de consorcios. Antes de eso, en consorcios vamos a hablar, ya digo, no solo dónde están los socios, sino técnicas de aproximación y técnicas de negociación. Y en el tema de, antes va detección de oportunidades y antes va el situarse para decir, bueno, este ámbito en qué consiste, cuáles son los tipos de proyectos, cuáles son los usos prácticos, cómo miro yo si de verdad este ámbito tengo fortaleza o no y a qué tipo de proyectos me puedo presentar y a cuáles no. Cómo hago un plan de acción. Es decir, esa es un poquito la idea y el esquema del curso. Eso es todo lo que acabé. Es largo, dura unos cuantos meses, pero bueno, luego se hace corto. Pero siempre va a estar así la historia. Yo por mí encantado, a ver si de los quienes están aquí, pues con alguna o alguno volvemos por ahí a coincidir y bueno, y estamos ahí bastante tiempo. O sea que eso sería una buena noticia. Nada, un placer a todos quienes habéis estado ahí, o sea, tanto en la parte
O sea, tanto si luego sale que sí, sale que no, pues es así. Me faltaba aquí Joana, que lo escribo por el otro lado. A ver, la metodología de los talleres, interactiva o diferida, a ver, bueno, es interactiva en el sentido de que si un taller lo tiene que hacer un grupo de 5 personas, el grupo se tiene que organizar para ver de qué manera lo hace. No quiere decir que se tengan que estar a un tiempo en un sitio, pero digamos, cada cual se reparten, colaboran, eso ya pues depende, siempre hay alguien que o bien tiene más tiempo o bien tiene más, le apetece más gestionar el grupo y tal, y organiza un poco más. Ahí yo no entro, es decir, hay gente pues desde que decide reunirse en Skype, tal, sin conectarse es posible, a ver, sin conectarse en tiempo real sí, pero sí que hay que interactuar, claro, porque si alguien se compromete, imaginemos, para este taller, pues yo tengo que buscar este tipo de cosas, pues claro, luego esa persona tiene que interactuar con los demás para que luego alguien monte el documento. O sea, por ejemplo, el primer taller es elaboración de un plan de acción. ¿Tal? Entonces, bueno, pues no es algo que sea... Hay talleres que son más fácilmente repartibles, pero otros no. Es decir, que esa es un poco la idea. No, en tiempo real no tiene por qué. Es decir, no, a ver, tengamos también en cuenta una cosa, hay que ser conscientes de que por perfil muchos de los participantes trabajan en el ámbito internacional y les implica viajes, les implica momentos en los que es difícil. Bueno, somos conscientes. ¿Cómo no vamos a ser conscientes si me pasa a mí? Es decir, que estoy todo el año dando vueltas. Entonces, pues, hay que ajustarlo. O sea, no, eso no es un elemento en plan de imposibilidad total. Pero sí es verdad que, a ver, hay que tener cierta conexión. Si alguien se conecta desde un sitio que es que no va a tener internet casi nunca, pues sí, se le va a echar encima todo, y los plazos y todo lo demás. Esa es un poco la idea. Voy a escribir aquí también mi correo, por si alguien quiere preguntar algo así tal, lo escribo. .com es mi correo electrónico. Ya digo, yo ahora hago un poco de todo, mucha formación, muchas veces preparo propuestas pero pequeñitas con equipos para mí mismo o para tal, y un poco variado. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora en República Dominicana es formular los 2 programas de cooperación española para los próximos años con 2 instituciones. Entonces, me han pedido que les haga, eso no es preparación de propuestas, de hecho, eso es, como comentaba Jorge antes, eso es la parte del financiador que necesita articular el proyecto, luego ya de ese proyecto saldrán cosas, pero es decir que al final, por eso digo que el estar metido en todas las partes del ciclo me permite un poquito verlo desde todos los puntos de vista y tratar de que eso se traslade al enfoque que le vamos a dar al curso. Para que sea así, se vea claro. Esa es la idea. No sé si hay alguna cosita más, ya digo, si no, pues bueno, ahí estaremos. Y ya digo, cualquier duda, porque bueno, es fundamental y a mí me gusta hablar y me gusta interactuar, es decir, no entramos en estas historias para, bueno, pues vale, ya están los temas, se van poniendo y tal, porque eso no aporta nada y a mí también me gusta y que haya esa interacción y aprender cosas y sacar cosas que luego digo, pues mira, esto me sirve. Eso también es bastante bonito. La parte administrativa, yo creo que ahora que están acá los compañeros de OEI, que repasen un poquito los correos de quienes habéis estado y un poco todo ese tema lo comenten, porque yo no lo sé. O sea, no. A mí ya cuando empieza el curso es cuando ya me avisan y me dicen, ya se abre el foro, la edición, arrancamos y tal. Y normalmente tenemos una presentación y bueno, y ahí estamos, claro.
Genial, ojalá, pues eso, que con algunos nos podamos ver y que, bueno, que recordemos este inicio, pues, varios meses después como, mira, pues, bien, porque se están sacando cosas y estamos viendo que sirve y que además se hace entretenido también, que esa es la idea. Hasta prontito. No sé si alguien quiere poner algo más y si no, pues voy a escribir yo también aquí algo de muchísimas gracias a todos. Muy buen día aquí, noche ya, pero buen día. Y, y bueno, pues ahí estamos y que volvemos en algún caso a vernos muy pronto y en quienes no, pues también ha sido útil porque ha servido para tomar la decisión y notar el ajuste de que no, de que bueno, de qué es lo que vamos a ver y en qué medida se adapta a lo que podemos buscar. Ok, por mi parte me callo ya y luego